de México a la Segunda Guerra Mundial. Inicio de la guerra. El 1 de septiembre de 1939, Alemania inició la invasión de Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. El 4 de septiembre, el presidente Lázaro Cárdenas, fiel a la política pacifista mexicana, declaró la neutralidad en el conflicto europeo. Sin embargo, la neutralidad no impedía al gobierno mexicano condenar la agresión contra la soberanía de naciones democráticas. México reconoció al gobierno polaco en el exilio y criticó una invasión soviética a Finlandia y las invasiones alemanas a Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia y Yugoslavia. Ante la agresión de Alemania contra Holanda y Bélgica, Cárdenas declaró el 13 de mayo de 1940 que, a nombre de la nación mexicana, envío mi mensaje de protesta ante todos los países del mundo por los nuevos atropellos cometidos por el imperialismo militarista que ha agredido a Bélgica y Holanda, sin encontrar más obstáculos que la heroica defensa de los pueblos invadidos, mientras que otros países, olvidando su responsabilidad, han asumido una actitud expectante. En abril de 1941, el gobierno de Ávila Camacho ordenó la incautación de los barcos alemanes e italianos de puertos nacionales. Entre los buques incautados estaba el Potrero del Llano. Se hizo evidente que el gobierno de Ávila Camacho sostenía una neutralidad simulada. El apoyo de México era claramente para los aliados. 2 meses después, se publicó otro decreto que prohibía la exportación de productos mexicanos a países que no pertenecieran al continente americano. La tensión entre México y Estados Unidos comenzaba a disiparse. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa atacó la base naval estadounidense, el Pearl Harbor. México, respetando los acuerdos de la reunión de consulta de La Habana y la reunión de Río de Janeiro, rompió relaciones con Japón e interrumpió todo intercambio comercial a los países del eje. Esta fue la conclusión de las relaciones entre México y Alemania, que se habían estado debilitando desde el bloqueo comercial británico contra el eje. Simultáneamente reanudó sus relaciones diplomáticas con Inglaterra, rotas de la expropiación petrolera. Declaración de la guerra. México vendía petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos, y sus buquetanques navegaban por el Golfo de México. Este comercio naturalmente no convenía a las potencias del eje, motivo por el cual los submarinos alemanes amenazaron a los buques mercantes de México, advirtiendo que esta actividad podría tener severas consecuencias. El 13 de mayo de 1942, un submarino nazi hundió un buque petrolero mexicano, el Potrero del Llano. El gobierno mexicano protestó la agresión inmediatamente. Si para el próximo jueves 21 del corriente, México no ha recibido del país responsable de la agresión una satisfacción completa, así como las garantías que se les serán debidamente cubiertas las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos, el gobierno de la República adoptará inmediatamente las medidas que exija el honor nacional. México no recibió respuesta salvo por un nuevo atentado el 20 de mayo. Otro buque petrolero, el Faja de Oro, quedó bajo el Golfo de México por un torpedo alemán. El 22 de mayo, el presidente convocó una sesión extraordinaria del Congreso de la Unión para otorgar al Ejecutivo la facultad para declarar un estado de guerra entre México y los países del eje, ante el Congreso. La neutralidad simulada había quedado atrás. México estaba explícitamente del lado de los aliados como país beligerante. Lázaro Cárdenas fue nombrado secretario de la Defensa. Se creó el Servicio Militar Nacional. Estados Unidos entregó armamento para mejorar la capacidad del ejército mexicano y las propiedades de ciudadanos alemanes, japoneses e italianos fueron incautadas. Pero el presidente reconocía que su papel en el conflicto no estaba en el campo de batalla, sino preparar sus defensas y proporcionar recursos a sus nuevos aliados, principalmente a Estados Unidos. Entre junio y septiembre de 1942, los U-Boot hundirían 4 barcos más: Tuxpan, Las Chuapas, Oaxaca y Amatlán. El presidente de México, el general Manuel Ávila Camacho, se reunió de inmediato con su gabinete, quienes, analizando la situación, tomaron medidas precautorias reforzando la vigilancia y defensa de las costas del Pacífico. La responsabilidad de esta misión se le encargó al general Lázaro Cárdenas del Río, quien dio la orden de disparar ante cualquier intento estadounidense de ocupar tierra mexicana. Reacción del pueblo. Sin embargo, no toda la población estaba de acuerdo con participar en la guerra. Una encuesta de la revista Tiempo reveló que más de la mitad de la población prefería no involucrarse en una guerra. El 40.7% apoyaba la declaración y un 59.8% se oponía. Para cambiar la opinión pública, el gobierno comenzó con apoyo de Washington, una campaña propagandística para justificar su decisión. Usaron a Rodolfo Chacón, un sobreviviente del Potrero del Llano, como punto central de la propaganda. El aparato burocrático gubernamental había difundido con miles de magnavoces por todo el país el discurso en el que el presidente hacía referencia a los agravios contra México.
el ultimátum a los países del eje y la decisión de declarar la guerra. Será una guerra total, pero las Fuerzas Armadas estarán destinadas a la defensa del territorio nacional. El aporte de México a la guerra. Militarmente, la participación mexicana se había limitado a la defensa de las costas baja californianas, pero aquel país presionaba para que se mandara una fuerza simbólica al campo de batalla. En 1943, debido a la situación en Europa, Ávila Camacho empezó a reconsiderar su rechazo por participar militarmente en una guerra. Para estos años, los aliados ya estaban a la ofensiva. La posibilidad de un ataque al continente americano parecía cada vez más remota. Así que el gobierno decidió mandar al frente una fuerza simbólica que luchara bajo la bandera mexicana. En 1944, el Escuadrón 201 llegó a Estados Unidos para entrenar en aviación. Un año después, el Escuadrón mexicano estaba listo para batalla. Participó directamente en la batalla de Luzón en las Islas Filipinas junto a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero la participación de México en la Segunda Guerra Mundial no fue exclusivamente del Escuadrón 201. Miles de mexicanos combatieron en el campo de batalla como voluntarios en ejércitos extranjeros o como residentes de otros países. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos incorporó a más de 250,000 jóvenes de origen mexicano durante la guerra. Incluso se formalizó, en 1943, el enrolamiento de los ciudadanos mexicanos al ejército de Estados Unidos, y en ciudades de todo el país, pero sobre todo en la Ciudad de México, se hicieron ejercicios de oscurecimiento, en los cuales la población civil debía apagar todas las fuentes de luz para dificultar el bombardeo a las ciudades. El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, integrado por alrededor de 300 hombres, combatió contra el enemigo en los frentes del Pacífico en Asia, específicamente en las Islas Filipinas. Operó durante la batalla de Luzón en la etapa final del conflicto, realizando 59 misiones de combate, encuadrado en la Fuerza Aérea estadounidense. Víctimas. No todo fue ganar y sentirse mejor. Hubieron muertes de mexicanos luchadores que no tuvieron la misma suerte que otros, pero le sirvieron al país durante un gran momento crítico. En memoria de Buque Potrero del Llano 1941, 14 marinos. Campos de concentración, 4 mujeres judías mexicanas y 64 hombres. Escuadrón 201, 5 hombres en combate, 1 hombre en enfermedad y 4 en entrenamiento. Y por todos los inocentes que murieron a consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y para terminar, una frase. Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz, pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, y en la guerra son los padres quienes llevan a sus hijos a la tumba. Heródoto de Halicarnaso. Gracias.